De vuelta esta noche en Reporte Estelar, Reporte Político. Estamos conversando con Felipe Mojica. Felipe es político, pues diputado en diferentes oportunidades y actual secretario general del Movimiento al Socialismo. Sobre todo, bueno, esto que se está dando, que habíamos dicho que es inédito, que siempre, bueno, recomendable, deseable, una solución pacífica entre los venezolanos, ¿no? Y además hay que mostrar respeto por todas esas vidas que se perdieron, que son venezolanos, pues. ¿Dónde estamos en estos momentos los venezolanos parados desde el punto de vista político? Porque pareciera que la estructura de gobierno sigue siendo la misma. Se juramenta la vicepresidenta y hay algunos cambios que hemos visto que está haciendo ya Delcy Rodríguez como presidenta encargada, unos cambios de ministro, que ha hecho allí, ¿no? Lo primero que hay que decir, que es contradictorio con lo que tú estás diciendo, que es que la estructura de cómo se produjo el acuerdo. Es difícil a lo largo de la historia de la humanidad que tú te puedas conseguir con un hecho en el cual, exagerada, digo, por ejemplo, quienes decidieron crucificar a Cristo pensaron alguna vez que el cristianismo se iba a expandir como se expandió en todo el planeta. A lo mejor no pensaron, pero que con eso acababan. Y resulta que, bueno, se produjo fue todo lo que posteriormente hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad sobre esa materia. Igual pasa con otro tipo de experiencias donde se dan unos pasos y comienzan unos procesos. Aquí en Venezuela, con lo que ocurrió el 3 de enero, está empezando una nueva etapa, que ojalá los venezolanos podamos comprender claramente de qué se trata. Nosotros creo que, no en el caso del MAS, sino una buena parte de la sociedad, le ha indicado en distintos momentos a quienes han gobernado durante todo este periodo las cosas que deberían tratar de corregirse y de no seguir insistiendo en ellas. Por ejemplo, el tema de la economía. Bueno, hay cualquier cantidad de cosas que se le han sugerido, se le han dicho, por ejemplo, qué motivo podría haber existido para romper la relación económica que había con los Estados Unidos en términos de lo que significa eso para Venezuela. Que es nuestro primer socio natural económico. El principal socio y el socio natural y el que tenemos ahí al lado todos los negocios del mundo, y los venezolanos teníamos aquí una cantidad de fuentes de trabajo producto de eso. Bueno, producto de las políticas que se aplicaron, eso se redujo casi a la nada. Por ese no es el camino. El camino es mantener esas relaciones y no insistir en un discurso que era exageradamente sectario, que es la peor condición de toda nuestra historia. Lo vi. Hemos declarado que queremos dolarizar. 60 años después. Dolarizar la economía, y además de dolarizar la economía, declararon que habrían toda la inversión extranjera. Después de haber colocado al pueblo cubano en esa condición, se van a corregir estas cosas. Muy bien que se corrijan, pero el costo de 60 años que ha pagado el pueblo cubano, tanta gente que ha todo lo que muerto, ha ocurrido allí, por ellos no darse cuenta o aún dándose cuenta, no querer corregir lo que tenían que corregir y siempre echándole la culpa de lo que pasaba o a las sanciones o al imperio. Bueno, parte de esa película se repitió aquí. Y llegamos al punto en el cual estábamos colocados. 1000 presos políticos, las dificultades de la economía, las amenazas de los Estados Unidos sobre el país, que bueno, tenían ya 6 meses en términos de cómo se habían ido concretando, hasta que finalmente ocurrió lo peor, que es que en vez de nosotros construir nuestra solución, que es lo que debe haber estimulado el gobierno, y decir, mira, vamos a resolver lo de los presos, vamos a resolver el problema de la economía, vamos a ver cómo nos ocupamos del salario de la gente, que aquí está pasando todo lo que pasa y nadie sabe cuál es la decisión que toma el gobierno para que el salario de la gente tenga alguna explicación. Ahora, se ha dado muchas cosas y tú decías que, bueno, ahora tu principal enemigo de la noche a la mañana es tu aliado y como que te va guiando hacia dónde, y esto por decirlo de alguna manera, ¿no? Guiando. Sin embargo, vemos declaraciones van, declaraciones vienen. En este contexto que estamos viviendo, la manera como se ha llevado el tema de los presos,
por cuentagotas, pues ¿cómo lo ve el movimiento al socialismo? Bueno, nosotros se lo hemos dicho desde hace no sé cuánto. Deberían poner en libertad a todos los presos políticos. No hay ninguna razón, incluso hemos colocado hasta el fastidio, el ejemplo, y empezamos el programa por comentar eso. Comentamos la primera parte del gobierno de Caldera, del primer gobierno de Caldera, donde se decidió la pacificación y se puso en libertad a los presos de aquella época y se volvieron a legalizar los partidos. Está el caso de Caldera por segunda vez, segundo gobierno de Caldera, que es el que pone en libertad a Chávez. Chávez y quienes acompañaron a Chávez han cometido una barbaridad que no es cualquiera, el golpe de Estado que se produjo en aquel momento. Intentona. O la intentona, pues el golpe de Estado fallido, por ejemplo. Exacto, golpe de Estado fallido. Que fue en ese momento, y sin embargo, una situación tan terrible como esa, Caldera comprendió que el paso que había que dar era insistir en la salida pacífica, democrática, y puso en libertad a todos. Incluso creo que en aquel momento algunos de los que estaban presos fueron incluso funcionarios del gobierno de Caldera posteriormente. Y el final de ese capítulo es que Chávez es candidato, Chávez gana las elecciones y todo el mundo en ese momento... Y lo demás es historia. Reconoce la victoria de Chávez, dándole la puerta abierta a algo que siempre había estado presente, que era la posibilidad de los cambios en el gobierno, que un día gobernara uno, otro día gobernara otro, como ocurría con Adey y con Copey. Ahora, hablando de cambio, Felipe, tenemos que hacer una pausa. ¿Tú ves una verdadera voluntad de cambio? ¿Cómo ves el gobierno interino o encargado, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez? ¿Qué pasos van a...? Ellos están hablando de regreso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Pues, ¿qué pasos deben hacer? ¿Qué tiene que hacer además la oposición en todo este papel todo este momento histórico que estamos viviendo? A la pausa hablamos de eso. Estamos conversando con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. Ya venimos.